Bueno, muchísimas gracias también por nuestra parte a la Universidad de Extremadura y a la Universidad de Valencia y las otras dos entidades colaboradoras o que habéis organizado y habéis participado en el proyecto, pues por la organización de estos seminarios y de este proyecto dedicado específicamente a la violencia de género en lo que es materia de violencia económica. Para nuestra asociación es muy importante que se trate de este tema y sobre todo porque lo que yo creo que puedo aportar esta tarde desde algún punto de vista es, digamos, que las manifestaciones o lo que nosotras recibimos a partir de las propias usuarias de nuestra organización. Es decir, nosotras tenemos una actuación tanto en el ámbito de activismo, de incidencia política y social, a la hora de pues, hacer incidencia cuando hay una promulgación de leyes relacionadas con violencia de género o cuando hay cualquier tipo de acto en relación con las administraciones en las que se solicita nuestra participación. Por ejemplo, cuando se elaboró el Pacto de Estado, fuimos una de las organizaciones expertas que fuimos consultadas para poder elaborar aquellas medidas que derivaron del Pacto de Estado y todavía seguimos reclamando su cumplimiento efectivo, pero luego tenemos otra parte en nuestra actuación que es de intervención directa con víctimas de violencia. Esta parte de intervención directa de víctimas de violencia la centramos fundamentalmente en víctimas de violencia de género en las relaciones de pareja o expareja y también respecto de sus hijas e hijos, hacemos sesiones terapéuticas con menores, fundamentalmente en ese sentido, y luego también tenemos otra parte que es de atención a mujeres en situación de prostitución y trata. Entonces, desde ese punto de vista es donde yo creo que quizá hoy podría realizar algún tipo de aportación a este seminario. ¿Y por qué creemos que es importante poner el punto de mira en la violencia económica? La violencia económica, para enmarcar un poco desde mi punto de vista, tiene unas profundas raíces estructurales. Y estas raíces estructurales que tiene, creo que se visibilizan cada vez más e incluso en momentos de crisis como la pandemia, de lo que luego comentaré, creo que es cuando volvemos a percibir esa estructura social que hace que nuevamente las mujeres sean las que salen desfavorecidas en cualquier situación que pueda afectar de alguna manera a la economía. Pero por otra parte es una realidad invisible, tanto a ojos de la sociedad como a ojos de las instituciones. La Comisión de Malos Tratos ya en el año 2010 hizo sus primeras jornadas o hicimos nuestras primeras jornadas sobre violencia económica, intentando, aquí en Madrid se desarrollaron, intentando poner en liza y que se visibilizara este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque eran una de las, digamos, características que más se reiteraban en cuanto a las historias o a los relatos que nos comentaban las mujeres usuarias de nuestros servicios. Es decir, en primer lugar, una cosa que observábamos es que o que seguimos observando incluso, es que a ellas mismas les es invisible porque les cuesta visualizarlo. Hemos recibido mujeres a las que le dices, vamos a ver, ¿qué salario gana tu marido o tu pareja? ¿Cuánto dinero tenéis ahorrado en la cuenta corriente? ¿Qué gastos tiene el domicilio familiar y qué gastos tiene de colegios los hijos? Y entonces te dicen, bueno, es que eso de las cuentas corrientes, como siempre lo ha gestionado él, y en casa, pues no ha faltado de nada. No ha habido lujos, pero no ha faltado de nada, pues la verdad que no te sabría decir. ¿Y qué salario tiene? Bueno, pues aproximadamente, y vamos, a lo mejor te dicen 1.500, como te podrían estar diciendo 2.500, como 1.700, porque jamás han visto una nómina. Y luego dices, bueno, ¿y los gastos de colegio de los niños o los consumos y suministros del hogar? Y comentan, bueno, como todo eso está domiciliado en su cuenta, yo estoy autorizada, pero vamos, que yo no la uso para nada. Y entonces tienes que empezar como una hormiguita, primero a hacerle consciente de que la economía familiar es una economía común en la cual ambos tienen derecho a participar y a estar informados en igualdad de condiciones, porque lo han normalizado. Han normalizado esa situación y no la visibilizan como un posible control o una posible
forma de violencia económica, de alguna manera. Entonces, es hacer despertar a la persona que te lo está comentando para que sea consciente de su situación y poco a poco que vaya recapacitando sobre situaciones que realmente han supuesto un constreñimiento a su libertad de actuación o que han supuesto un control de sus recursos y que ya va a ir empezando a identificar. Por no hablar ya cuando le explicas que os va a parecer algo, bueno, pero si eso ya es casi imposible creerlo. No, yo todavía tengo que explicar muchas veces a las usuarias en qué consiste una sociedad legal de gananciales y que eso significa que el salario o la nómina del esposo no es un salario privativo, que es el salario de los dos porque ella está aportando a la casa su atención al hogar, su atención a los hijos, el cuidado. Entonces, esto es algo que hay que empezar, yo creo, a trabajar, pero empezando por la propia víctima. Por otra parte, bueno, ¿quién es el sujeto pasivo, como decimos las abogadas? ¿Quién es quien se ve afectado por esta violencia, este tipo de violencia? Por una parte, lógicamente, son las mujeres, pero también lo son los hijos y las hijas. ¿Por qué? Porque si hay que pagar colegios, si hay que pagar campamentos, si hay que tener unas determinadas actividades, todo lo que es esa capacidad de los hijos de poder simplemente opinar o poder manifestar sus deseos, va a estar siempre controlado y dominado por quien tiene la capacidad económica. Y quien tiene la capacidad económica en este caso suele ser el hombre, la pareja masculina, y suele tener el poder. Es decir, el dinero, cuesta decirlo, pero al fin y al cabo es cierto, el dinero de alguna manera es poder. Es poder y es control. Pero también hemos tenido algunos casos, y aquí quiero hacer un poco de hincapié, en el que no solo son las mujeres, no solo son los hijos y las hijas, la familia de la progenitora materna muchas veces se ve afectada por estas situaciones. ¿Por qué? Porque si en un momento dado el marido o pareja no aporta un dinero para tener controlada a la mujer ¿a quién acude? Acude a su madre, acude a su hermana, acude a su familia. Entonces hemos visto muchos casos en los que la responsabilidad del marido del progenitor la están cubriendo los familiares de la propia víctima. Tuve un caso que fue, la verdad, bastante revelador en este sentido, de una señora que adquirió la vivienda junto con su marido, pero como en aquel momento cuando empezaban en el matrimonio ella no trabajaba y él tenía una nómina muy baja, la que figuró como avalista del crédito hipotecario era la madre de ella. Y además de pedirle el aval de la nómina de la madre de ella, que en aquel momento trabajaba, luego se jubiló, le pidieron que avalara también con la vivienda de la madre de ella. En un momento dado, muchos años después, se produce el divorcio, pero todavía no estaba finalizado de pagar el crédito hipotecario. Y este señor dejó de abonar el crédito porque tenía seguridad completa de que la suegra, antes de permitir que su propia vivienda se viera embargada y pudiera salir a pública subasta, iba a pagar puntualmente la hipoteca del uso y disfrute del domicilio que le había sido otorgado a su hija. De tal manera que tenía asfixiada a la exmujer, pero por extensión a todo el núcleo familiar materno, porque a todo esto pues la madre ya era una mujer mayor, era pensionista y vivía con 850 euros de su pensión y teniendo que pagar la hipoteca que no abonaba el otro progenitor. Es decir, que afecta a una gama más amplia de lo que puede ser el sujeto directo en todo este tipo de ocasiones, que claro, ahora dices, si yo lo hubiera sabido jamás hubiera avalado, pero en aquel momento la gente cuando se une, cuando se casa, lo que siempre te dice es, mira, yo confiaba en la buena fe de la otra parte y luego poco a poco van viendo que en determinados momentos de crisis o de tensiones o de violencia de género, lo de buena fe, pues vamos, lo dejaríamos en otro apartado que aquí no se vislumbra para nada. Bueno, con esto quiero decir, la normativa, y creo que de esto ya ha habido algún seminario anterior, ahora mismo penalmente no contempla expresamente lo que es este tipo de violencias. Nuestra experiencia es que en el mejor de los casos, si los juzgados atienden a que esto puede también ser un dato más de una violencia de género, de un maltrato habitual,
se incluya como un maltrato habitual de carácter psicológico, o sea, lo engloben en la parte psicológica, y la verdad es que pese, como hablábamos con anterioridad, a que el Convenio de Estambul en su artículo 3 y en sus definiciones sí que hace ya una alusión expresa a la violencia económica como una manifestación más de entre todas las formas de violencia, lo cierto es que la supuesta aplicación directa del Convenio de Estambul en nuestra legislación todavía no se ha producido. Tendrá que haber una adaptación de las normas de tal manera que expresamente podamos tipificarlo si queremos tener una herramienta más directa y más segura para poder paliar de alguna manera este tipo de conductas, pero también bueno, es importante que los juzgados entiendan que aunque todavía no haya una manifestación expresa quizá en el Código Penal, la interpretación de la ley ayuda mucho y puede ayudar mucho. Y ejemplo de esto lo tenemos en la reciente ley de 21 de marzo del 2021 del Tribunal, perdón, sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de este año, en la cual sí que se contempla que ese impago de pensiones, esa insolvencia provocada por parte de quien estaba obligado al pago de esas cargas matrimoniales o de esas pensiones, constituía una forma de violencia de género. Es decir, de qué manera se perpetúa el control o la violencia una vez se produce la ruptura de la pareja. Se puede perpetuar a través de generar nuevamente esa dependencia económica por el impago de las prestaciones alimenticias o las cargas matrimoniales o hipotecarias. Con todo ello, pues bueno, me gustaría también comentar esta tarde que la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, en el año aproximadamente 2002, y a raíz de todo esto que veníamos visibilizando, sí que generamos o creamos un departamento de orientación sociolaboral para nuestras usuarias, en el sentido de que, además de tener pues, posibilidad de un asesoramiento jurídico y posibilidad de una intervención terapéutica con intervención psicológica, tanto para mujeres como sus hijos e hijas, que incluso se desarrolla de forma grupal, pudieran también tener de alguna forma una orientación a la hora de cosas sencillas que nos pueden parecer a priori sencillas, como es cómo prepararte para una entrevista de trabajo, cómo hacer un currículum, cómo potenciar tu experiencia laboral, cómo buscar empleo, cómo acceder a cursos de formación. Y todo eso pues lo trabajamos porque vimos que la independencia económica, que la salida laboral y que el acceso al empleo era la única forma de por lo menos intentar quitar o paliar uno de los obstáculos que impide la denuncia, que es la dependencia económica. Cuando decimos denuncien, denuncien, lo que nos dicen las mujeres es, bueno, yo he visto un montón de carteles, la policía me dice que denuncie, pero ¿dónde me voy a ir mañana con mis hijos? ¿Cómo les voy a dar de comer? ¿Qué va a pasar si no tengo trabajo o tengo una jornada a tiempo parcial o un contrato precario con el que no puedo salir adelante? Entonces, nos resultaba patente y claro que había que buscar una forma de que las mujeres tuvieran un acceso a un empleo. En este sentido, lo que sí que ha hecho la Comisión es convenios con determinadas entidades de inserción laboral o con organizaciones que también intentan promover la inserción laboral pues, de mujeres más desfavorecidas o de personas en situación de mayor vulnerabilidad, tal y como es, por ejemplo, pues tenemos convenio con la Fundación Integra, tenemos convenio con la Mutua Madrileña, tenemos convenio con ADECO, con Progestión, con la Asociación Tomillo, es decir, con una serie de entidades, y lo que hacen es que cuando ellos tienen un paquete de oferta de empleo, se ponen en contacto con nosotros, nosotros hacemos un perfil de las usuarias que más se adaptarían a los empleos que se están ofertando en cada momento, las derivamos a estas entidades y desde estas entidades pues ya en algunos casos, por ejemplo, Mutua Madrileña incluso les da unos pequeños cursos de formación porque en ocasiones pues quieren teleoperadoras, vamos a suponer. Entonces hacen un pequeño curso de formación, luego les hacen una evaluación
y pues de ahí a lo mejor dicen, bueno, pues vamos a empezar contratando a 5 personas o a 6 personas, mujeres en este caso, claro, se las enviamos nosotros y bueno, pues si superan luego el periodo de prueba, como en cualquier trabajo, pues ya han conseguido una inserción laboral. Pero claro, para eso también las usuarias tienen que estar empoderadas. Es decir, la terapia psicológica paralela a la orientación sociolaboral nos parece fundamental. ¿Por qué? Por poner un ejemplo y llevar aquí al terreno práctico y que la gente entienda lo que estoy diciendo. Teníamos una usuaria que tenía un perfil de capacitación en su momento de educación y profesional bastante alto, pero llevaba 11 años prácticamente sin trabajar. Entonces se tenía que reciclar. Lo que pasa es que esta mujer tenía la autoestima tan absolutamente por los suelos, por decirlo de alguna manera, que hasta tartamudeaba. Cuando iba a hacer una entrevista de trabajo, estaba tan acostumbrada a que la dijeran que no valía, que ella sentía que no valía. Y la explicaba a la terapeuta, vamos a ver, si tú piensas que no vales, esa misma imagen va a ser la primera imagen que vas a proyectar en el empleador y es que no vas a conseguir nada. Y si encima vas nerviosa y ya a nada que tienes un encontronazo tartamudeas, entonces se te van a cerrar directamente muchas puertas, porque por desgracia, aparte del currículum, la imagen también es importante, el cómo uno se proyecte, el cómo se presente. Entonces, ayudarlas a empoderarse, saber presentarse, saber proyectarse, va a parecer superficial lo que digo, pero de alguna manera también vender tu capacitación, vender tu imagen en el buen sentido de la palabra. Nunca, la comisión nunca comerciaría con nada relacionado con la integridad física ni con los cuerpos de las mujeres, por supuesto, pero en el sentido positivo de la palabra es importante. Y para eso creemos que les ayuda a hacer su preparación psicológica y su preparación de orientación sociolaboral. Esas son un poco nuestras pautas o nuestra forma de actuar y nos ha venido dando resultados bastante positivos. Durante el año 2020, y ya voy acabando que no me quiero comer más tiempo de las siguientes ponencias, es cierto que por el motivo del COVID y la pandemia han seguido funcionando nuestros servicios, pero ha sido de una manera más telemática. Nos hemos adaptado como se han adaptado todas las instituciones, pero también tengo que reconocer que ha bajado el número de mujeres que pudieron acceder a cualquier tipo de recurso, porque incluso prácticamente las ofertas laborales disminuyeron de una forma absolutamente desproporcionada. No obstante, otra vez estamos volviendo a arrancar con ello y sí que vuelvo a lo que decía al principio. Hemos podido percibir que la pandemia, que el COVID, desgraciadamente también tiene rostro de mujer. Es decir, muchas más mujeres que hombres se han quedado sin empleo o en situación de ERTE, pero no solo eso, hemos podido percibir también que nuevamente el cuidado de las personas dependientes, el cuidado de las personas mayores ha vuelto a recaer en mayor medida sobre las mujeres, porque nuestras usuarias nos lo cuentan. Mi padre iba a un centro de día, pero han cerrado el centro de día. Ahora mismo tengo que compaginar el teletrabajo con estar atendiendo a mi padre, que la mañana yo la tenía libre porque iba al centro de día y ahora no va. Y además tengo que estar pendiente de hacer el mercado, llevarle la compra para que no salga porque es mayor, puede tener un tipo de patología para que no coja el COVID. Os voy poniendo pequeños ejemplos para que no se quede todo en una teoría, para situarnos. Entonces, las mujeres han vuelto a estar otra vez limitadas de alguna manera por esas dependencias. También siguen siendo las que mayor número de horas dedican a las tareas del hogar y pues todo lo que puede ser la organización de la infraestructura familiar. Y por otra parte son las que más han combinado lo que es el teletrabajo con el cuidado de las hijas y los hijos. Porque tened en cuenta que las hijas y los hijos en el estado de alarma, por supuesto, no había colegios y cuando ya se empiezan a abrir las clases lectivas, no se han abierto para todos los niños de igual manera. Hay algunos que han tenido más clases presenciales, otros que han combinado 2 días de clase presencial y 2 días, por ejemplo, de teletrabajo desde su casa. Entonces, la sobrecarga
de tener que estar teletrabajando y además estar pendiente de los hijos ha caído en mayor proporción sobre las mujeres. ¿Esto qué implica? Un mayor riesgo de dependencia económica nuevamente para aquellas que se hayan quedado en ERTE o que hayan perdido sus trabajos, y si no, también un mayor desgaste, o sea, al estado de confinamiento, las tensiones que se han generado para las víctimas de violencia que han tenido que estar en una situación de lo que nosotros llamamos de mantener que la tensión no explotara porque estaban en el mismo domicilio. Se le suma una mayor carga familiar y, por otra parte, laboral en algunas ocasiones, y entonces todo esto va a repercutir en un desgaste personal, va a repercutir emocionalmente en estas mujeres, y yo creo que al final, a lo mejor todavía es pronto, pero indudablemente vamos a acabar viendo las consecuencias de la pandemia también en este sentido. Entonces, creo que esto es importante que lo visualicemos, y por ello la Comisión está intentando interactuar de una forma activa con las administraciones públicas para conseguir que tanto los planes de contingencia frente a la crisis provocada por el COVID como los consiguientes planes de recuperación social y económica si incluyan necesariamente la perspectiva de género. Es decir, cuando hagamos planes de acceso a un empleo y de recuperación económica, tenemos que tener en cuenta qué incidencia ha tenido sobre las mujeres y sobre los hombres, es decir, esa perspectiva de género, y de qué manera tenemos también que intentar volver a equilibrar ese desequilibrio que se ha producido en esta situación de crisis. De tal manera que, bueno, creo que esto es algo que quizá necesita que tengamos una información un poco más a largo plazo, pero que ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo pues porque nos lo están comentando. O sea, es que atendemos a muchas mujeres durante el día, tanto las abogadas como las trabajadoras sociales, y ya te comentan, mira, no puedo más porque es que estoy, que si no me cojo unas vacaciones ya, reviento. Es que estoy deseando que los niños ojalá tuvieran un padre que ejerciera su derecho de visitas, que en este caso no lo tienen porque hay una orden de alejamiento o lo que sea, porque es que me gustaría irme a una isla desierta para poder desconectarme, y eso es absolutamente imposible. Entonces, bueno, pues desde ahí la Comisión va a seguir interactuando, como digo, vamos a seguir luchando. Consideramos que el acceso al empleo, como he dicho antes, es un aspecto fundamental, y a la educación, el acceso a la educación y al empleo son aspectos fundamentales para acabar con la violencia de género, que tenemos que ir terminando ya con esos roles tradicionales en los cuales seguimos observando que la mujer, si bien va progresando, al final, si uno de las dos partes tiene que volver a acabar con el rol tradicional de la vuelta al hogar o a los cuidados o a las dependencias, eso vuelve a recaer sobre la mujer, y que todo eso también, desde la Comisión siempre decimos que tiene unas raíces, dentro de esas raíces estructurales, en la educación, y que por tanto tenemos que incidir y seguiremos reclamando educación en igualdad desde las primeras etapas educativas.